Esto que está acá es la página 270 de un libro que se llama Stress Concentration Factors, que está dentro de la carpeta del que les dejé de libros. Vamos a ir a la página 270. Bueno, fíjense que tiene varios ejemplos de diferentes formas de piezas con medidas que ustedes, por ejemplo, entran por acá con la relación A sobre D. A es esto que está acá, D es esto. Bueno, van entrando y van encontrando el factor de concentración de tensiones que van a encontrar en una pieza, ¿no? En esta zona, que sería la de máxima tensión. Ese factor K, que lo sacan de acá, entran con un valor a cualquiera de estas curvas. Fíjense que estas curvas van a depender de la relación A sobre B. A sobre B es este elipse que está acá. Fíjense que tiene semiejes A y B, que es como está hecho digamos, la transición entre esta pieza delgada y esta que es un poco más gruesa. Supónganse que es un círculo, entonces A sobre B es 1, y es esta curva que está acá, y la relación del radio ese de empalme con el D, supónganse que sea 0,5, entonces entran ahí, 0,5, vienen acá, salen con el gráfico acá y les va a dar 1.22. Ese 1.22 es el momento aplicado acá. Si la tensión, o sea, si ustedes aplican un momento acá y un momento acá, van a sacar una tensión nominal. Si esto fuese recto, la tensión nominal sería esta, y la tensión máxima que van a encontrar acá es ese factor de concentración, que es 1.22, por la tensión nominal que tendrían ahí. Bueno, tienen varios ejemplos. Esto es un caso de una pieza delgada plana, y este es el mismo caso, pero es para un eje que tiene un escalón. Esto es muy común en mecánica, en árboles y ejes, de encontrar este tipo de formas. Entonces, bueno, con las dimensiones de D sobre D, seguramente sea alguna de estas curvas de acá, con estas Una dos. consulta. Sí. ¿Qué pasaría si la garganta esa de D sobre B fuera cuadrada? O sea, que sea en 90. 90 grados, bueno, si es 90 grados, ¿cómo sería Claro, la derivada? Supongamos que vos tenés, cero. en realidad no existe. Claro, Entrando por un lado te da una cosa, por otro te da otra, y cuando vos tenés una derivada que no existe, es un punto de singularidad. Matemáticamente, ¿no? Matemáticamente es un punto de singularidad, entonces ahí las tensiones se te van a infinito. Entonces, claro. lo que vos le haces es un redondeado para evitar que esas tensiones crezcan. No sé si han visto alguna vez alguna fisura que la frenan haciendo un orificio en la punta de la fisura. La fisura esa tiene, en el extremo de la fisura, donde arranca la fisura, el radio de acuerdo es casi cero. Quiere decir que es un borde filoso. Ahí se producen altas concentraciones de tensiones. Si uno va con una agujereadora y hace un agujero mucho más grande que el radio de esa fisura, lo que hace es reducir las tensiones en esa zona y detener la fisura. Se hace, por ejemplo, en los caballos, cuando se les rajan el vaso, o sea, lo que sería la uña, empieza una rajadura vertical y se frena. Lo que hacían la gente de campo es clavar un cuchillo en la punta de la rajadura y hacer un movimiento torsional para hacer un orificio con el cuchillo, y de esa forma hacer un agujerito y frenar la fisura del vaso. Bueno, así con varias cosas. Por ejemplo, había un problema de unos aviones que tenían
las ventanillas, si bien no eran cuadradas las ventanillas de los aviones, tenían una forma rectangular con bordes redondeados. Bueno, eso producía una tensión y esa tensión superaba la tensión de fatiga y lo que hacía era que se rajaran el casco del avión por ahí. Por eso, cuando miran las ventanillas de los aviones, no son cuadradas con bordes redondos, sino más bien casi ovaladas. Porque lo que se hacen es que a medida que este radio de acuerdo aumenta, disminuye las tensiones. Podemos ver un ejemplito ahora, aprovechando que estamos con elementos 2D. Bueno, en la página 270, como les decía, van a encontrar el caso que estuvimos viendo la clase pasada. 270, fíjense, que es una placa delgada con un orificio, que viene a ser este que está acá. Si nos fijamos, le habíamos dado 50 de altura, venimos acá a Tools, Measure, y seleccionamos vértices, ¿no? Entonces yo selecciono acá y selecciono acá, me va a dar una longitud de 50, y si selecciono acá y acá, 25. O sea que la relación altura sobre diámetro, o diámetro sobre la altura, mejor dicho, para entrar acá abajo, D sobre H, que es como yo entro acá, es 0,5, o sea, 25 dividido 50, 0,5. Entonces, si yo entro con este valor acá, fíjense que me va a dar un K, que va a ser más o menos 4,3. 4,3 va a ser la tensión máxima. Fíjense que ese 4,3 que me da acá es el K sub T, que es este que está acá, que es la tensión máxima dividido la tensión aplicada en el borde. Y la tensión máxima, fíjense que dice que va a estar en sigma A, en el punto A, acá. ¿Qué es lo que veníamos viendo? Fíjense que la tensión máxima la encontraba acá, en ese punto, y en este ejemplo me daba 3,99, era un ejemplo con este mallado. Cuando hice el mallado un poco más fino al borde del orificio, entonces me daba acá 4,16. Puedo seguir achicando este mallado. En realidad me tiene que dar 430, porque yo apliqué 100 en el extremo. Entonces 100 por 4,3, que es este factor, me tiene que dar 430 la tensión ahí. Por lo tanto, todavía no llegó a converger el método. Fíjense que fui haciendo diferentes ejemplos y fui aumentando a medida que, vamos a ver el primero, que se acuerdan que era bastante burdo, con elementos triangulares, me daba 300, fíjense que hay un error muy grande. Después lo hice con elementos cuadrangulares, pero con una disposición normal. Fíjense que las tensiones máximas están acá, en esta zona, y yo lo que hacía era visualizar las tensiones acá y le sacaba el promedio y veía los colores, ¿se acuerdan? Y después miraba también la precisión máxima era 0,5, fíjense que acá tengo 0,18. Entonces iba mirando eso y iba mejorando el modelo. Lo que hice en el tercer caso fue reducir la cantidad de elementos en el borde cerca del orificio, cerca de acá, y me dio mejor. Fíjense que ahora me da 4,16. Vamos a hacer otro intento, vamos a seguir mirando, vamos a copiar este escenario acá. Siempre, nunca modifiqué la cantidad de elementos, siempre lo dejé en 400, porque yo sé que si aumento la cantidad de elementos,
aumenta la precisión. Pero ahora lo que estoy haciendo es tocar otras cosas. Con la misma cantidad de elementos tratar de hacerlo converger mejor. Entonces voy a copiar este escenario y ahora lo que voy a hacer es, como yo sé que las tensiones máximas están acá, porque es lo que vengo viendo en los análisis, y sé que las precisiones me dan feas acá, me da bastante feo, entonces yo quiero en esta zona hacer o sea, poner más elementos, pero solamente en esta zona, no, por acá el problema está dando bastante bien, acá también, pero quiero refinar solamente en esta zona los elementos. Entonces voy a agarrar y vamos a hacer otra cosa. Antes de hacer un refinado, vamos a hacer otra cosa. Este problema que están viendo acá, ¿qué tiene en común que ustedes pueden ver? Vamos a visualizar desde acá. Fíjense que este problema tiene una simetría en este eje horizontal. Todo lo que pasa del lado de abajo se reproduce arriba. Entonces tiene una simetría en un eje horizontal. Y lo mismo pasa con un eje vertical. Si tengo esos dos planos de simetría, entonces yo puedo simular un cuarto de la pieza. ¿Se entiende? ¿Para qué voy a simular esto que está acá, si es igual que esto que está acá, y que esto que está acá, y que esto que está acá? Entonces puedo agarrar la pieza esta, cortarla en 4, y simular solamente una parte. Entonces ahí no tengo calculado. Entonces ahí puedo reducir la cantidad de elementos en 4. Fíjense, vamos a deshacer el mallado ese que está hecho ahí. Vamos a borrarlo. A ver si vamos a View, que no me muestre los objetos de construcción. Me voy a quedar con un cuarto de la pieza. Voy a elegir este cuarto de acá. Entonces voy a agarrar, voy a dibujar una línea que me van a servir para cortar, que voy a dibujar la línea desde acá y de forma vertical 25 en Z. ¿No? ¿Qué hizo? Bueno, vamos a hacer una línea. Ah, claro, eran relativas. Vamos a hacer una línea de acá. Me borró el centro. Así que voy a hacer una línea de acá. Como tiene 25, vamos a hacer 12,5 para acá y 25 para arriba. Entonces vamos a hacer menos 12,5 y 25 en Z. Bien. Ahora lo que voy a hacer es dividir esta circunferencia, voy a cortar y me voy a quedar solamente con este. Voy a hacer otra línea de acá hasta por acá. Vamos a hacer, no me acuerdo cuánto le di de largo, pero vamos a darle 200. Se pasó. No importa. Con esas líneas, lo que voy a hacer, voy a cortar y me voy a quedar con este cuarto de acá arriba. Entonces voy a seleccionar objetos para trabajar con estas líneas y cortar,
Para poder seleccionarlas tengo que tener seleccionado objetos de construcción. Y voy a empezar a cortar estas líneas para quedarme con ese cuarto de ahí. Entonces, voy a agarrar y con las herramientas Draw voy a intersectar. Siempre vayan leyendo acá abajo, les va a ir dando las instrucciones. Dice, seleccione las líneas intersectantes. Yo quiero cortar esta, y lo que me pide primero es la línea intersectante, que es esta. Puedo seleccionar, si tengo varias, puedo ir seleccionando todas, pero ya terminé de seleccionar las líneas intersectantes. Seleccione otra línea intersectante o presione Enter. Presiono Enter. Seleccione la línea que va a cortar, que dice acá abajo, y presione Enter. Y ahí, fíjense. Bien, había intersectado esta línea. Ahora voy a intersectar esta circunferencia. Fíjense, seleccionar líneas intersectantes, esta y esta. Presiono Enter y después la circunferencia. Enter y fíjense que me dejó ese pedazo de arco que es el que me interesa. Y ahora voy a cortar esta que está acá. La línea intersectante es esta. Enter y esta línea. Enter. Bien, esta también la tengo que intersectar porque necesito que llegue hasta acá. Voy a intersectar con esta línea de acá. Bueno, fíjense que es bastante complicado para dibujar. Esta también la tengo que intersectar. Esta línea la voy a intersectar con esta. Con esta línea voy a intersectar esta que está acá. Listo. Entonces fíjense que ahora mi nueva geometría va a estar dada por esta línea y esta. El resto lo puedo borrar todo. Vamos a ir borrando. Entonces, esta va a ser mi nuevo modelo reducido, pero que tiene que dar lo mismo que los otros. Vamos a mallarlo. Fíjense que estas líneas que yo dibujé, al no haber activado el sketch, me las dibujó en 3 dimensiones. Me las tendría que haber dibujado en 2D. Entonces fíjense que cuando yo quiero generar el modelo 2D, aplico, me tira un problema, me dice que no hay una región cerrada, no hay un área cerrada. ¿Por qué? Y me marca los puntos donde tengo conflictos. ¿Qué pasa? Esas 2 líneas que dibujé, para que me las dibuje como superficie, tenía que haber dado doble clic a este plano y haberlas dibujado ahí. Entonces acá me las dibujo como líneas en 3D. ¿Qué puedo hacer yo para volver a dibujarlas, pero en 2D? Bueno, lo más fácil es borrarlas y volverlas a dibujar. Hay veces que, por ejemplo, yo necesito, es muy complicado borrarlas. Entonces, fíjense, las voy a seleccionar y las voy a mover. Vamos a moverlas. Por ejemplo, las voy a mover en X, en Z, en Y. Vamos a moverlas en Y, 1 milímetro. Pero las selecciono, las muevo en Y. Si tengo el plano activado, las copia y cuando las pega, las va a pegar como objeto 2D. La copié como 3D, pero al tener activado el sketch en este plano, fíjense que tengo activado sketch. Me las pegó como objeto 3D. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, quedaron corridas. Fíjense que las moví 1 milímetro. Ahora las voy a mover lo mismo, pero 1 milímetro para el otro lado. Mover menos 1 milímetro. Y ahí volvieron a su lugar. Entonces ahora, si le doy clic derecho
y quiero generar la malla, ahora sí está la región cerrada. Es normal eso que suceda, que dibujen y se olviden de activar el sketch, entonces el dibujo que hacen no es el dibujo que ustedes querían. Bueno, fíjense, metió 400 piezas, pero son todas regulares. Este mallado, ¿se acuerdan que a mí no me interesaba? Yo quiero muchos elementos en la circunferencia. Entonces, vamos a editar acá y vamos a poner que acá el ángulo sea de 5 grados. Aplico ahí. Y fíjense los elementos que metió acá. Tampoco me gusta la transición. Fíjense que la transición ya quisiera tener más elementos chicos acá y acá sí elementos más grandes. Entonces puedo venir acá, editar, y esa transición, en lugar de que sea 1.25, le voy a poner 1.1. Aplico y vamos a ver ahora que tengo elementos chicos en la zona donde a mí me interesa y elementos grandes donde no tenía problemas. Bien. Listo, ahora voy a probar con esto a ver cuánto me da. Yo del libro sé que me tiene que dar 430 la tensión. Vamos a seleccionar superficies y voy a aplicar en esta superficie, como yo acá aplicaba presión, sigo aplicando la misma presión. ¿Se acuerdan que era menos 100? Si yo acá, en esta cara, hubiese aplicado una fuerza, como la cara antes era del doble, del largo, tendría que aplicar la mitad. Pero bueno, como es presión, no hay problema. Bien, ¿qué condiciones de borde pongo ahora? En esta cara, imagínense que yo en la placa que tenía antes, estaba tirando de los dos lados, ¿no? A ver si tengo un PowerPoint abierto acá. Vamos a hacer un dibujito. Yo tengo la placa. Con el orificio. Y estoy tirando hacia allá y hacia allá. Entonces, ¿qué va a pasar con los puntos? Imagínense el desplazamiento de la placa. ¿Qué pasa con los puntos que se encuentran sobre el medio de esta placa? ¿Hacia dónde se mueven? Cuando yo tiro con la misma fuerza de este lado y de este. Hacia el centro de la placa. Hacia el centro de la placa. Solamente se mueven en la dirección hacia el centro de la placa. Esos puntos no se mueven ni a la izquierda ni a la derecha. Quedan en la misma vertical. Este punto sí va a tener un desplazamiento hacia allá, perdón, hacia el otro lado, hacia allá, por la fuerza, y hacia abajo por efecto Poisson. Estos puntos que están acá, como están justo en el eje de simetría, por efecto Poisson se van a mover solamente hacia abajo. Por lo tanto, si voy acá, si vengo al modelo, las condiciones de borde que yo le voy a poner a esos puntos es que no se muevan en la dirección del eje Y. Fíjense, voy a aplicar condición de borde y les voy a sacar solamente la traslación en Y. Y aplico. Vamos al dibujo. ¿Qué va a pasar con los puntos que estén sobre el horizontal? ¿Hacia dónde se van a mover? Bueno, los que estén de este lado se van a mover hacia la derecha. Los que estén de este lado se van a mover hacia la izquierda. Los puntos sobre esta horizontal. Por efecto Poisson no se van a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, porque los que estén acá arriba van a bajar, los que estén acá abajo
van a subir y los que estén sobre la línea se van a quedar donde están. Entonces, a estos puntos le voy a sacar la traslación en Z. Esos puntos no se pueden mover en Z. Y ahí, con estas condiciones de borde, lo que hice fue simplificar el modelo y tener lo mismo que en los otros. Entonces, ya tengo cargado desde antes el tipo de material y lo voy a analizar. Vamos a ver cuánto da ahora si converge mejor. Es la misma cantidad de elementos que en los otros. Tendría que tardar el mismo tiempo. Vamos a ver las tensiones. Fíjense que ahora 4.26. Ya estoy casi llegando al objetivo que eran, bueno, puede ser 4.26, está entre, no, es 4.30, está justo al medio. Pero, fíjense que ahora está mejor. Si le saco el promediado, fíjense que no cambian las tensiones mucho. En la escala, la tensión máxima no cambia mucho. Los colores apenas se distorsionan. Eso quiere decir que estoy aproximando bien. Y si me fijo, vamos a poner el fumado, si me fijo en la precisión, tengo algún problemita de precisión, pero fíjense que es muy bajo. 0.07, todavía se puede mejorar, pero es bajo. Vamos a hacerle a este mismo ejemplo, vamos a aplicar otra cosa. Fíjense, vamos a hacer, vamos a copiarlo, y vamos a aplicar esto que está acá. Voy a seleccionar un nodo, supónganse que voy a seleccionar, como yo quiero que, como sé que las tensiones altas van a estar acá, voy a seleccionar el nodo y en una zona alrededor de ese nodo, quiero que los elementos tengan tal tamaño. En el resto no me importa. Vamos a ver cómo lo hago. Selecciono ese nodo. Una vez que ya lo tengo seleccionado, vengo acá, Add. Fíjense que acá están las coordenadas de ese nodo seleccionado. Si no lo seleccioné, puedo poner las coordenadas acá. Y voy a poner que en un radio efectivo de, ¿se acuerdan que esta distancia es 12,5 porque el círculo tenía 25 de diámetro? Supongan que yo quiero en esta zona, si esto es 12,5, esto es 12,5 también. Vamos a hacer en 6 milímetros de radio. Vamos a poner 6 milímetros, quiere decir que va a ser una zona por acá. Quiero que el tamaño de la malla en esa zona sea de 0.2 milímetros. ¿Por qué 0.2? Bueno, si se fijan, desde acá hasta acá, yo tengo 12 milímetros y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que cada uno de estos elementos, en promedio, tiene 1.2 milímetros. Son más chiquitos estos que están acá. Fíjense que dice que el mallado estimado en el punto seleccionado es alrededor de 1 milímetro. Estos puntos que están acá es alrededor de 1 milímetro, estos son un poquito más grandes, casi 2. Bueno, entonces yo quiero, en esa zona que acabo de seleccionar, quiero que el mallado sea de 0,2. O sea, fíjense que voy a meter, donde está este elemento, voy a meter 5 elementos. Y en una zona bastante grande, vamos a poner un poquito más grande, porque si no, vamos a bajar un poco el radio. Vamos a poner 3 milímetros. Si no, lo va a llenar de elementos y no me voy a terminar más. Entonces, fíjense, en esta zona, más o menos esto, si cada elemento tiene 1 milímetro, entonces en esta zona, de 3 milímetros de radio,
me va a hacer elementos de 0,2. Aplico OK. No me toma el punto, tengo que poner la coma. Ahí está. Fíjense, ahí me dibujó la zona. Aparece un nuevo punto de refinamiento acá. Puedo venir y editarlo. En esa zona voy a meter muchos elementos. Entonces, ¿qué hago? Vengo de vuelta al mallado, le doy clic derecho, editar, y lo aplico nuevamente para que me tome ese punto de refinamiento. Y fíjense que ese punto de refinamiento me metió muchos elementos ahí, y además, ayudado por el, no lo mostramos, pero por el radio geométrico, esto lo vamos a agrandar un poquito, porque fíjense la cantidad de elementos que metió. Vamos a ponerle uno, bueno, vamos a dejarlo así. Y sigue habiendo 400 nodos, 400 elementos. Ahora son más grandes acá, pero acá no me importa porque acá andaba bien. Y lo importante es que tenga muchos elementos acá. Vamos a ver el análisis. Esa herramienta que vemos ahí es muy importante a la hora de, cuando ustedes tienen una pieza grande y les interesa saber las tensiones en un lugar en particular, no tienen que andar mallando toda la pieza con un tamaño de elementos, sino que van a ese punto y refinan. Fíjense que ahora me da 4.34, entonces ya podríamos decir que convergió al valor. Si saco fíjense que si lo saco no hay casi diferencia, más en esta zona donde hice el refinado. Cuando saco el promediado ese, no hay casi diferencia. Las tensiones máximas, fíjense que son las mismas, o sea que está convergiendo muy bien. Y si miro von Mises, fíjense qué chico que da, que el valor máximo es más de 10 veces el peor valor, y está en esta zona. O sea que puedo empezar a refinar un poco más, pero bueno, ya está. Ya con este valor ya llego a una conclusión donde digo, bueno, este es el valor de tensión que tiene. Siempre hagan varias pruebas cuando estén haciendo algún cálculo para saber la convergencia. Podría haber ido aumentando de los elementos, lo que pasa que, bueno, eso es la parte más fácil, aumentar la cantidad de elementos. Después, refinarlos en el lugar que a mí me interesa, eso es, digamos, la clave en el cálculo, ¿no? Yo trabajo siempre con la misma cantidad de elementos, pero voy redirigiendo el tamaño de los elementos donde a mí me interesa. Fíjense que como aumentó la cantidad de condiciones de borde que me pone acá, porque por cada nodo tiene que poner una condición de borde. Bien. Vamos a ver el práctico 2. Fíjense que en el práctico 2 tenemos el primer ejercicio que tienen que hacer del práctico 2 es una chapa delgada. Entonces acá ya le da la idea de que tienen que trabajar con problema plano de tensiones. ¿Bien? Es un problema parecido a este, la única diferencia que la entalla está del lado de afuera. Es medio círculo del lado de afuera. Si ustedes cortan, pueden aprovechar la simetría y hacer un cuarto. Entonces, si yo quisiera aprovechar esto que dibujé acá, tengo que agarrar las condiciones de borde que puse acá y ponerlas acá arriba. Y ya aprovecho la misma placa. Y lo que les pide, fíjense que la tensión aplicada
es 100 megapascales en los bordes. La altura de la chapa es 25 milímetros, el largo 100 milímetros, y lo que tienen que hacer es, para diferentes radios, calcular los valores de tensiones máximas. Entonces lo que van a hacer con estos valores de acá es ir metiendo puntos sobre las curvas. Es decir, fíjense que ustedes entran con un valor acá que es 2R sobre H. Entonces, si hacen el primer ejemplo, que es 4, entonces 2R sobre H es 28 dividido, ¿cuánto le he dado? 25. Entonces van a entrar con 0,32, van a entrar por acá. Si entran con 0,32, tendría que darles 3, no sé cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 3,08. Bueno, así van aumentando el radio, 4, 5, 7,5 y 8,75. Entonces, van entrando, a medida que van aumentando el radio, van entrando con diferentes valores, hacen los cálculos con elementos finitos y comparan cuánto les da en el programa y cuánto les da en la curva. Si se fijan, en el práctico tienen que hacer, bueno, problema plano de tensiones, eso, ¿se acuerdan que lo seleccionaban? Primero seleccionaban el tipo de elemento y el problema plano de tensiones lo elegían de acá, Plane Stress. Ahora estoy por subir los videos de la clase pasada, lo que pasa es que los corté en 3. Un primer video que era la parte final de vigas, otro video que es la teoría de elementos 2D, y el otro video es la parte que hicimos, esto que está acá. Los corté en 3 videos para que no tengan que mirar todo el video para buscar ahí. Bien. Entonces lo que van a tener que hacer es, para los diferentes valores de R, resolver y comparar los resultados. Y después, con el caso R igual a 4, hagan un análisis de convergencia. Perdón, antes de hacer el punto A, lo que tienen que hacer es, con el caso R igual a 4, que es el primero, hacer un análisis de convergencia. ¿Qué es? El análisis de convergencia es esto que hice yo acá. Van poniendo diferentes configuraciones hasta que encuentren la mejor. Una vez que encuentran esa, con la configuración del caso S, hacen el resto. Hacen, por ejemplo, si dicen, van a trabajar con 800 elementos, el ángulo de giro acá en la circunferencia va a ser de 10 grados. Si ustedes definen todos los parámetros acá, una vez que convergió para R igual 4, van utilizando los mismos para R igual 5, 7,5 y 8,5. ¿Se entiende? Y después en el C, bueno, indiquen el tipo de elementos que utilizaron, o sea, ¿qué van a utilizar? ¿Elementos triangulares o cuadrangulares? ¿Qué condiciones de borde van a utilizar? Bueno, si hacen ejes de simetría, indiquen las condiciones de borde que pusieron en el corte, en la simplificación. Si no los utilizan, y lo van a tirar de un lado y lo van a agarrar del otro, expliquen eso. Cargas que aplicaron, si aplicaron una fuerza, si aplicaron una tensión, el tipo de material que van a utilizar. Bueno, el material lo utilicen cualquiera porque el factor de concentración de tensiones no depende del material. Fíjense que acá les da el factor de concentración de tensiones y en ningún caso les dice que esto es acero, aluminio o madera. Y después, cantidad de elementos y tipo de refinamiento. Lo que hacen es, agarran bien acá, pueden sacar una captura de acá, tac, y si hacen un punto de refinamiento, lo indican, y
vienen acá a editar y dicen, bueno, sacan una captura de acá. Entonces, este punto le apliqué esto que está acá. Si quieren poner más puntos de refinamiento, porque tienen ganas, los pueden agregar. Vienen, marcan, por ejemplo, marcan ese punto, este punto, este punto, este punto. Vienen acá y los agregan y le ponen radio efectivo 3, 0.2, ok. Y ahora lo que tienen que hacer es volver a remallar. Editar, aplican y va a hacer todo el mallado otra vez y va a tomar esos puntos como... Bueno, acá fíjense que esos puntos obligaron al programa a meter más elementos. O sea, esos 400 que decía acá, no los cumple, porque al meter tantos puntos de refinamiento, no voy a poder hacerlos de 400. Bueno, no es necesario hacerlo. Esto vamos a borrar. Bueno, la cuestión es que el primer ejercicio es un ejercicio, lo único que tienen que hacer es, con R igual 4, hacen el estudio de convergencia. Una vez que encuentran cantidad de elementos, el tipo de refinamientos, dónde ponen el punto de refinamiento, todo eso, hacen el resto de los ejercicios. Son 4 tipos de placa diferentes, lo que tienen que ir es ubicando los puntos que a ustedes les va a ir dando en el programa, los van a ir ubicando y van a ver si esta curva cumple o no con lo que hacen ustedes. Bien. En el ejercicio 2 es lo mismo, pero es una barra circular. Cambia un poco la condición. Este lo vamos a hacer porque no vimos todavía. Al ser una barra circular, cilíndrica, ¿qué tipo de elemento 2D van a utilizar? Pregunta. ¿Qué tipo de elemento? Fíjense que en el primero está indicado acá, problema plano de tensiones. En este, ¿qué tipo de elemento van a utilizar? Bueno. Ese sería tipo plano de deformaciones, porque vas a tener un área y se da a lo largo de ese eje. No exactamente. Fíjense que vamos a dibujar solamente, esto es una barra circular que tiene una entalla de forma circular, una barra cilíndrica, perdón, con una entalla circular. Como esta barra cilíndrica es una barra en 3 dimensiones, lo que ustedes van a hacer es solamente dibujar el perfil de revolución y van a trabajar con ese perfil. Ese perfil lo van a hacer con elementos axil simétricos, que se acuerdan que es el último caso que vimos de los 3. Teníamos problema plano de tensiones, problema plano de deformaciones y elementos axil simétricos. Vamos a dibujar entonces este perfil de revolución con las dimensiones estas que están acá. Fíjense, si el diámetro es 76,2, entonces si voy a dibujar la mitad, la altura esta va a ser de 76,2 dividido 2.
Primero lo que tengo que hacer es plano y Z, doble clic, y ya tengo el sketch aplicado. Si no, fíjense que yo dibujo una línea. Vamos a hacer... Ahí dibujé una línea y fíjense, se abrió esto y ahí ya me está diciendo que la dibujé en el plano. Ahí no es un elemento 3D, es como tengo que hacer para después poder envallar. Vamos a borrar esto. Vamos a dibujar. El largo es 400, o sea que yo voy a dibujar un cuarto. Vamos a dibujarla toda entera. Vamos a hacer de 400. Vamos a arrancar desde el 0. Vamos a poner el sistema de unidades, MMKS. Así trabajamos en milímetros. Vamos a dibujar una línea desde el 0. Y nos vamos a ir a 400 milímetros de línea. Bueno, vamos a cerrar y vamos a ubicar la línea porque no sé dónde está. View, Enclose. Ahí está. Bueno. Esta línea viene a ser el eje de esta barra. Ahora vamos a subir 38,1. Voy a usar las relativas. Voy a subir en Z 38,1. Voy a volver 400 hacia atrás. Y voy a bajar 38,1. Y cerré. En esta de acá arriba voy a hacer la entalla circular. Entonces voy a agarrar esta línea, la selecciono y la voy a dividir en dos. Entonces ahí, en ese punto, voy a hacer la entalla circular. Esa entalla circular tiene radio 8 milímetros. Fíjense que acá, vamos a acercar un poquito, que dice que R es igual a T. Porque T sería, supónganse que ustedes tienen esta entalla circular, la hacen en un torno. Entonces entran con una herramienta que tiene esta forma circular, por ejemplo, entran y pueden ser, o sea, la garganta, que es el D minúscula, la pueden hacer tan profunda como vienen. O sea, el R y el T son independientes. En este caso los vamos a tomar iguales, entonces queda que entré hasta el radio. Vamos a hacer 8 milímetros, entonces vamos a dibujar una circunferencia acá. Un círculo, vamos a elegir la segunda opción, que es centro y radio. Vamos a elegir el punto central, vamos a elegir ese punto que está ahí, y vamos a elegir un punto del plano, vamos a usar las relativas, relativa al centro, ¿no? Voy a elegir un punto del plano que va a ser 8. Elegí este de acá. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, fíjense que me quedó esto que está acá. Ahora lo que voy a hacer, con las herramientas de intersección, voy a cortar esta línea acá al medio y la media circunferencia de arriba. Ah, tenía que haber aplicado OK. Elijo el centro. 8. Aplicar. Si no aprieto ahí,
Entonces, fíjense, ahí me marcó los 2 puntos que elegí, construcción. Bien, entonces ahora voy a intersectar con esta línea y con esta línea, Enter, voy a intersectar esta circunferencia. Enter. Entonces ahí la cortó a la mitad. Ahora, voy a intersectar con esta línea, Enter, voy a intersectar esta y esta, Enter. Entonces ahí, fíjense, que cortó las 2 líneas, las borro eso, y ahora fíjense, me quedó todo el dominio ya hecho, la entalla de 8 milímetros, me quedó en 2 dimensiones. Si le doy clic derecho, acá, clic derecho, y ya puedo generar el mallado. Y ya me toma directamente el elemento como elemento 2D, porque ya hice el mallado en 2D. Vengo acá y le voy a poner que el elemento es axil simétrico. Me va a decir que el espesor es 1 radián, o sea, el sector que me va a dibujar. Ok, y el material le vamos a poner. Ante la duda, siempre 1010. Entonces, voy a aplicar una presión acá de 100. A ver si está acá. Fíjense que la tensión nominal, acá está. Voy a aplicar una tensión de 100. Quiero saber. Acá está el problema. Bueno, fíjense que la tensión nominal está referida a este diámetro. Pi por diámetro de la cuarta sobre 4 es el área esta que está acá. La carga aplicada acá la divide por el área de la garganta. A eso lo llama tensión nominal. Yo, como voy a aplicar una tensión acá, lo tengo que... bueno, vamos a hacer un ejemplo. Voy a seleccionar esta superficie, y vamos a sacar el movimiento en Y, voy a tirar de un solo lado, esta le voy a sacar la traslación en Y. En Z no es necesario restringirlo porque el eje de rotación ya está... Ah, perdón, esto está todo mal hecho. Esto está todo mal hecho. ¿Qué pasa? Cuando trabajo con axil simétricos, el eje de rotación es el Z. Fíjense. Vamos a chequear el modelo. El eje de rotación es el Z, entonces en lugar de revolucionarlo con respecto a este eje, me lo va a revolucionar con respecto a esto que está acá, y va a ser una placa, se va a revolucionar sobre esto. Visualización en 3D, fíjense, es una placa con, también o sea, el eje de rotación es el Z, entonces lo dibujé al revés. Entonces lo que tengo que hacer con esto, lo voy a rotar. Vamos a eliminar las condiciones de borde. Estas las voy a eliminar. Lo que voy a hacer con esta figura que acabo de hacer acá, la voy a rotar en este vértice.
Por acá pasa el eje Z, y para que me lo revolucione sobre esta línea, lo voy a rotar 90 grados en este vértice. Vamos a borrar el mallado también porque no me interesa. Lo voy a tener que hacer de vuelta. Entonces voy a seleccionar todos los objetos de construcción. Vengo a Draw y voy a poner rotar. Fíjense que antes, si yo lo roto así como está, me lo va a dibujar en 3 dimensiones. Vamos a hacer la prueba. Lo voy a rotar en el eje X, ¿no? Sobre el eje X lo voy a rotar un ángulo de 90 grados. Si uso la regla de la mano derecha, tiene que ser menos 90 grados, ¿no? Quiero que lo rote hacia abajo. Si yo le pongo 90, me lo va a rotar hacia arriba. El centro de rotación, este es el 0, 0, 0. ¿Está bien? El centro de rotación es ese. Este punto es el 0, 0, porque desde acá empecé a dibujar. El eje de rotación es este. Quiero que el ángulo sea menos 90. Ok, ya está. Ahora sí. Esto que quedó acá, esos puntos los vamos a eliminar. Fíjense, bueno, me lo dejó en 2D. Perfecto. Pensé que si no seleccionaba el sketch, no me lo hacía. Ahora sí, voy a hacer el mallado de vuelta. Vamos a comprobar ahora. Vamos a chequear el modelo. Esto siempre chequeen el modelo antes, porque si empiezan a meter muchos elementos, si no chequean el modelo y lo hace al revés, entonces van a perder mucho tiempo haciendo el ensayo. Bueno, fíjense que yo dibujo ese perfil, pero lo que me va a estar analizando es esta pieza. Entonces, en ese perfil voy a poner muchos elementos. Yo esta pieza la podría analizar en 3 dimensiones, pero la cantidad de piezas que voy a utilizar, la cantidad de elementos que voy a utilizar acá es mucho menor. Por eso me sirve este tipo de análisis. No es muy utilizado, pero sí tiene sentido en algunos trabajos. Como el que les mostraba la otra vez de, por ejemplo, si quieren estudiar el factor de concentración entre tensiones en el primer diente de una rosca. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar la parte de arriba, vamos a obviamente en I no se pueden mover los puntos de este eje, no se pueden mover en I porque es el eje de rotación. Entonces a ese solamente le vamos a sacar en Z. Eso no se puede mover en Z, y estos que están acá, le vamos a poner una tensión vamos a ponerle 100. Como es presión, vamos a poner un negativo para que sea de tracción. Es lo mismo, va a dar el mismo valor. Y entonces acá lo voy a analizar. Bueno, fíjense, la máxima tensión, obviamente está ahí, como ya lo habíamos visto en otros 291. La mínima en ese lugar, o sea, 0, casi 0.
Fíjense, me da 2,91. Y si yo vengo al gráfico, estoy utilizando T igual a R. ¿Qué es esta? Semicircular, es la punteada. Y voy a entrar con R sobre D, 8 dividido 60, .013, entonces entro 0,10, 0,15, acá. 0,13, entro ahí, tac, llego acá, y me tiene que dar 2,17, más o menos. 2,17. 217. Y fíjense que me da 2,91. Me da muy diferente. ¿Por qué? Bueno, porque la tensión nominal está tomada con respecto al diámetro chico, al diámetro de la garganta. Y yo estoy poniendo la tensión en el diámetro mayor. Entonces, lo que tengo que hacer es modificar la tensión que puse por un factor, o sea, reducirla, porque yo estoy aplicando en un área más grande. Si yo estoy aplicando la tensión en este área, estoy aplicando una fuerza mayor. Entonces tengo que reducirla. ¿Cuánto? Y bueno, D minúscula sobre D al cuadrado. Vamos a hacer 60,2 dividido 76,2, esa es la relación entre diámetro, al cuadrado, esto por 100, que era la carga que estaba aplicando, tengo que aplicar 62,41 megapascales. Vamos a ver ahora, en lugar de menos 100, vamos a aplicar menos 62,4. Y ahora tiene que dar, a ver, entro con 0,13, 0,13, acá me da 0,15, 0,217. Bueno, ahora me da más chico. Vamos a hacerle, vamos a hacer un punto acá de, vamos a seleccionar un vértice, y vamos a hacer un refinamiento de radio 4. Fíjense que en esa zona es de 1,9 cada elemento, lo vamos a poner de 0,3. Ok, vamos a agrandar un poquito la zona. Hacerlo de 8. Ahí está. A ver ahora. Bueno, cada vez que hagan un refinamiento, siempre copien, yo no me olvidé de copiar el escenario, para no arruinar el anterior, o sea, para no perder el resultado anterior, porque ahora ya me daba 182 el escenario anterior. Pero si después quiero hacer un análisis de tensión, ya perdí esos resultados. $194.
Me da muy lejos. Profe, pero ahí usted no es que está teniendo en cuenta los dos diámetros y nosotros estamos con uno. ¿Cómo? Claro, cuando usted sacó la tensión nominal, lo está refiriendo al D chico, pero el D chico haciendo de cuenta que estamos teniendo los dos semicírculos. No sé si tiene algo. Claro, lo que pasa es que fíjate que la carga acá, esa P, está referida, o sea, la tensión nominal está referida al diámetro chico. Suponete que yo quisiera aplicar una tensión nominal de 100. Vamos a copiar esta fórmula acá. Eh, Supongamos que yo esta carga nominal son 100. Quiero que sea 100 para saber cuánto es el factor de concentración de tensión. Eso tiene que ser igual a 4 veces P sobre pi por el diámetro chico al cuadrado. Yo la carga que voy a aplicar en el extremo, acá, esta, no la sé. Porque esa nominal es la que va a estar en el cuello. Entonces quiero saber qué tensión aplicar acá para que la nominal sea 100. Esa tensión que yo voy a aplicar acá es la carga que voy a aplicar en el extremo dividido el área en el extremo grande. Acá tengo el entalle. Y acá tengo D minúscula. Y acá D mayúscula. El área acá es, o sea, esto que está acá, va a ser P dividido. El área va a ser ahí pi por diámetro grande al cuadrado dividido 4, o sea que va a pasar el 4 multiplicando ahí arriba. Esta es la que yo quiero aplicar en este extremo. La del gráfico es esta otra. Las P tienen que ser las mismas. Entonces, si yo comparo, fíjate, paso esto para allá, igual P acá. Esta es la tensión la tensión vamos a ponerle F, que es la que yo quiero aplicar en el borde S. Entonces yo lo que tengo igual acá son las P. Es la misma carga que voy a aplicar. Entonces, ¿cuánto vale esta sigma F? Bueno, despejo P de acá y me va a quedar sigma F por pi diámetro al cuadrado sobre 4. Despejo P de acá y me va a quedar 100 por pi por diámetro chico al cuadrado sobre 4. Igualo esas P y me va a quedar 100 por diámetro chico al cuadrado por pi sobre 4. Esto es sigma F pi sobre 4 por diámetro grande al cuadrado. Por lo tanto, el sigma F va a ser, va a ser 100 por diámetro chico sobre diámetro grande
al cuadrado. Ese es el sigma f que tengo que aplicar acá para poder, o sea, para poder comparar con ese gráfico, ¿no? Con este. La otra que puedo hacer es dibujar la mitad y aplicar los 100 acá, en esta cara. O sea, lo parto en este plano de simetría y aplico los 100 en esta cara. Sí, a mí lo que no me... La pregunta era en eso que usted hizo, el D chico, en el modelo que usted está usando, Sí. no sería el mismo porque no tengo los dos entalles, tengo solo uno. Eso era la duda, no sé Ah, no, tengo si me uno estoy solo porque explicando yo... bien. Está bien, tengo uno solo porque yo estoy dibujando la superficie que voy a revolucionar. Digamos, esto que está acá, esta distancia acá, no es de chico, sino que es el radio. Yo esto después lo revoluciono. Ah, ok. Fíjate, si yo lo visualizo en 3D, no sé si no se cuelga esto. Pero bueno, a ver, no sé por qué era tan... El resto de las curvas es cuando el T este es distinto del R. Es decir, cuando ya ingresa, la entalla ingresa más que su radio. Ahí está. No sé si era eso lo que decías. Bueno, Sí, está bien. lo podemos resolver esto, fíjense, vamos a aplicarle 100. Vamos a aplicarle 100 en lugar de 62.4. Y mientras lo resuelve, vamos a agarrar Inventor y vamos a hacerlo. Vamos a hacer una nueva. Vamos a hacer el mismo pero en 3 dimensiones. Lo vamos a resolver por Inventor porque se puede resolver con elementos finitos. Entonces, vamos a hacer, esto era 400 por 38. 400. Y acá en el medio, 8. No, 16. Pues estoy midiendo el diámetro. Entonces acá vamos a poner una 0, cualquiera. Vamos a fijar un extremo y vamos a poner una presión en el otro de 100 megapascales. Así lo hago igual que el que estoy haciendo en el otro. Vamos a poner negativo hacia afuera. Y vamos a hacer un refinamiento. Fíjense que acá tenemos algunos factores que son
iguales que en el otro. Este es el ángulo que yo quiero que el elemento rote. Acá vamos a ponerle 10 grados. Y lo ponemos. Bueno, acá me da 312. Y este va a tardar porque este es en 3 dimensiones, o sea que está haciendo todo. Bueno, 316, fíjense que da lo mismo. Pero en este caso estoy haciendo elementos en 3 dimensiones. Si se fijan ahí con ese angulito que le di, metió varios elementos en el radio y elementos más grandes acá. 317, 316. Bueno, esto es mucho más rápido en el caso de que yo quiera hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Inventor trae solamente, SolidWorks también, trae solamente elementos 3D, trae elementos viga, trae otro tipo de elementos, pero no trae estos elementos 2D que tenemos acá. ¿Cómo podemos hacer para que este cálculo que acabo de hacer acá sea mucho más fácil? Bueno, entonces puedo aprovechar esa simetría que yo tengo y en lugar de hacer una revolución 360 grados, voy a hacer una revolución más chica. Voy a decir que en lugar de que sean los 360, le voy a poner 10 grados. Y voy a analizar solamente ese sector, que es una cuña, y le voy a poner unas restricciones acá y atrás. Les voy a poner que esta cara solamente se pueda mover en su mismo plano. ¿Qué es lo que pasa con el problema axil simétrico? O sea, ¿por qué tengo esa simplificación de axil simetría? Porque tengo un eje de simetría y las cargas aplicadas también tienen ese mismo eje de simetría. Por lo tanto, todos los puntos que están en un radio se van a mover en ese plano. Este punto no se va a mover circunferencialmente, solamente se va a mover en el plano del radio. Por eso tomo esa simplificación. Entonces, si yo agarro esta cuña y a esta cara le digo que solamente se mueva en el plano, que es esta restricción, se llama frictionless, que hace que se restringe a todos los puntos a moverse sobre esa misma cara. Entonces, si aplico acá, ahí, y acá aplico lo mismo, ahí obtuve una simplificación, que es la que me hace el otro programa. Entonces, si lo simulo, fíjense que esto va a ser mucho más rápido, fíjense que tardó muchísimo menos. Y las tensiones me dan casi lo mismo. Hoy me daba 3.16, ahora me da 3.18, y se da ahí. Y tengo mucho menos cantidad de elementos. Fíjense que encima son mucho más grandes estos. Puedo hacer un refinamiento, pero me da bastante parecido. Bueno, estas son simplificaciones que se utilizan en algunos casos. Si yo quisiera hacer esto en SolidWorks o en Inventor, lo que tengo que hacer es agarrar esas caras y aplicarle esa restricción. Bueno, fíjense que acá le aplica 62.4 y la tensión da... Ah, está bien. Está bien. Fíjense que el tensor, estrés tensor ZZ. Es la tensión en dirección de Z. Acá lo que estamos viendo nosotros en el programa es von Mises. Acá estamos viendo von Mises y lo que viene en el dibujo, lo que está acá en el dibujo es la tensión en la dirección del eje, en Z. Fíjense, tensor,
ZZ, y bueno, este está con 100. Vamos a corregir acá. Vamos a poner 62.4. 62.4. Fíjense que tiene que dar, acá ahora sí. Acá subo por esta, ahí tiene que dar 215, 216, 217. El tensor en Z. Von Mises, si se acuerdan la fórmula, lo que hace es combinar todas las tensiones para comparar la combinación de tensiones con el ensayo uniaxial. Porque cuando ustedes tienen una pieza en 3 dimensiones, tenemos tensiones en X, en Y, en Z, y cuando nosotros ensayamos los materiales, los hacemos con una probeta de tracción. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar el ensayo de una probeta de tracción, que trabaja solamente en una dirección, con un estado triaxial de tensiones, donde tengo tensiones en todos los ejes? Entonces ahí se realiza von Mises. Pero lo que viene en el gráfico son tensiones en Z. Entonces si se fijan acá, sí da 216.7, y lo que decíamos, mirábamos en el gráfico, son tensiones en el sentido de Z. Fíjense que todo esto que está acá celeste es la tensión en dirección de Z, y sobre todo en la parte más alejada del centro, acá va a prevalecer la tensión aplicada. Después, a medida que se deforme la sección, aparecen otras componentes. Pero acá, en esta parte, que es la parte celeste, fíjense que coincide con 63, un poquito más arriba de 63, acá en la escala, que son los 62.4 que apliqué. Es este valor. Bueno, es ahí. Bueno, acá aumenta a 216, que es lo que me da acá. Entro con este valor, subo hasta la curva punteada, y vamos a acercarnos. Ese valor, fíjense, acá es, a ver, esto es 14, 13, este valor, acá es 215, ahí sería 215, 216, casi 217. Casi 217, o sea, 216.7. Está bastante bien. ¿Está? Pero fíjense que es la tensión en Z y la carga que le aplico tienen que hacer esto que hicimos acá. La carga nominal, los 100 que yo quiero aplicar acá, estarían aplicados en esta zona. Entonces, esos 100 aplicados en esta zona, tengo que ver cuánto es aplicado en el extremo. Entonces, ¿qué hago? Como esta pieza está en equilibrio, igualo las cargas P. Esta P, aplicada en este lado, tiene que ser la misma carga aplicada en la garganta. Igualo las dos P, esta que está acá con esta que está acá, y me queda que la tensión que tengo que aplicar en el extremo, si yo quiero 100 en la garganta, quiero 100 en la garganta para que cuando yo haga la tensión máxima, o sea, el K que saco del gráfico es la tensión máxima dividido la nominal. Si la nominal es 100, la tensión máxima va a ser el K por 100. Entonces, el K que yo obtengo de acá, que es 2.17 por 100, me tiene que dar 217.
Es la tensión que me da acá. Bien. Vamos a pasar al siguiente, al último ejercicio. El último ejercicio son 2 incisos. Fíjense que tenemos que resolver esto que está acá. Son anillos, bueno, elementos circulares con un orificio central y un anillo de orificios. Esto viene a ser, a ver si tengo acá el gráfico, una pieza de esta manera. Entonces supónganse que esta pieza está sometida a una presión externa y si yo quiero analizar esto, obviamente la cantidad de elementos que tengo que meter acá para que en esta circunferencia haya muchos elementos, si yo lo multiplico por la longitud que tiene, entonces me va a dar un problema enorme. Si yo quisiera estudiar este elemento en particular. Entonces me conviene estudiar la sección, y como es un elemento que tiene una longitud grande, en este caso sí lo hago con problema plano de deformaciones. Vamos a ver el caso de que, supónganse, vamos a abrir uno nuevo, supónganse que yo dibujo esa sección, la dibujé en Inventor o en SolidWorks y la quiero importar acá. Entonces yo la tengo dibujada, está acá en esta carpeta, no se ve porque yo acá estoy viendo solamente los del tipo .fem. Pero yo la dibujé como DWG y acá aparece. El ejercicio 3, si se fijan, es esa sección transversal. Entonces la voy a abrir acá, me pregunta a ver si el sistema de unidades que quiero utilizar es ese. Está bien, después lo puedo cambiar igualmente. Y bueno, me pregunta qué tipo de análisis. Static Stress. Y ahí me trae esa sección transversal para ya poder trabajar con ella con elementos 2D. Bueno, tengo 2 problemas acá. Primero que me lo trajo como elemento 3D y yo lo quiero mallar. Si le hago clic derecho no me deja, no, está desactivado. ¿Por qué? Porque está como elemento 3D. Y segundo, que está en el plano IX. Vamos a hacer una cosa, vamos a activar en el plano IX, vamos a activar el sketch y voy a agarrar y voy a seleccionar todo el dibujo, lo voy a seleccionar como objeto de construcción y lo voy a mover 1 milímetro en X a la derecha. Entonces vengo a Draw, mover 1 milímetro en X. Está. Ok. Lo muevo y ya al moverlo, estando en el sketch, me lo copia y lo pega, pero lo pega ya en el sketch, entonces ya me lo toma como 2D. Pero fíjense que está en el plano IZ. Y habíamos dicho que todo lo que es elementos 2D me lo hace sí o sí en plano ZI. Bueno, supónganse que yo agarro y quiero hacerlo igual. Voy a generar el mallado, aplico, a ver si lo hace. Bien, lo hizo. Cuando selecciono, no me deja poner elemento 2D, porque sí o sí tiene que estar en el plano IZ. Entonces no me deja. ¿Cómo hago para ponerlo en el plano IZ? Bueno, voy a borrar ese mallado que acabo de hacer porque no me sirve. Está hecho el mallado, pero no me toma el elemento.
Puedo poner cualquier otra cosa, pero el elementos 2D no me va a dejar seleccionar. Entonces lo que puedo hacer, voy a agarrar, para no, lo que voy a hacer es rotar el elemento y lo voy a dejar en el plano YZ, o sea, lo voy a rotar en el eje Y, este eje lo voy a rotar 90 grados y lo voy a dejar en el plano YZ. Vamos a verlo en interdimensión. Lo voy a rotar sobre este eje 90 grados. Entonces selecciono, ya está todo seleccionado. Y voy a rotar. Lo voy a rotar alrededor del eje Y, en el punto 00, un ángulo de 90 grados. Entonces fíjense que ahora, ¿pero qué pasó? Bueno, como no tenía el sketch activado, lo sacó del 2D y me lo volvió a poner en el 3D. Fíjense que ahora le doy clic derecho y no me deja mallarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Vamos a darle doble clic a este plano. Vamos a seleccionar y lo vamos a mover 1 milímetro en Y. Ok. Entonces ahora sí lo copió en 3D y lo pegó, pero ya lo pegó en el plano. Hago clic derecho, genero la malla. Y ahora ya lo tomó como elemento 2D. Porque sí o sí tiene que estar en el plano YZ. Bien. Fíjense que en este ejercicio acá tengo los datos para dibujar el perfil. Lo pueden hacer en AutoCAD, en Solid, en Inventor, en lo que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es aplicar una presión P en la parte externa. Acá la presión no dice qué presión. Vamos a aplicar 100. Entonces la máxima va a estar, o sea, el K sub T va a ser eso. Tenemos dos curvas por cada una de estas figuras. Fíjense que nosotros ahora vamos a hacer la 4, la relación, fíjense que cada curva es para una relación RI sobre R0, 0,25. RI es el radio interno, R0 es el radio externo. Entonces, RI 12,5 divididos 50 es 0,25. Entonces vamos a utilizar cualquiera de esta curva. Y acá abajo tengo A sobre R0. A es 5, R0 es 50, o sea que es 0,1. Entonces vengo con 0,1 y voy a venir hasta esta curva. Hasta acá, 0,1 acá derecho, subo ahí y me tiene que dar 3,2 la tensión máxima. Y la tensión máxima no dice acá dónde va a estar ubicada, pero tiene que ser 3,2. Voy a definir el elemento, fíjense que acá, problema plano de deformaciones, me pide poner un espesor solamente para visualización. Yo acá le puedo poner 1500 milímetros, que es el caño, es el perfil. Si le pongo cualquier cosa me va a dar lo mismo. Puedo poner 1 milímetro, 1500, me va a dar siempre lo mismo. Y acá voy a poner la presión externa. Selección
superficie presión dice que no le puse ninguna restricción. ¿Por qué? Porque de donde lo agarre, si yo lo fijo en el círculo interno, entonces no voy a dejar que el círculo interno se deforme. Pero no voy a mirar la deformación, ya que al no ponerle ninguna presión, la deformación no me interesa. Lo que sí me interesa son las tensiones. Obviamente voy a mirar tensión en Z, fíjense, 313 de compresión, y en I va a ser lo mismo, 314 de compresión acá. ¿Qué es esto que está acá? Subo por 0,1, acá no está bien dibujada, pero tiene que ser este valor de acá. Está bastante feo dibujado esto. A ver si en el libro lo sabré. Esto es página 330, 331. Acá. Acá se ve mejor. 0,1, subo hasta acá. 3,2. Esto es 3,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3,2. 3,2, 3,21. Fíjense que es este valor acá. 3,21 es la tensión que me tendría que dar en este caso. Me da 3,14, pero bueno, lo que tengo que ver también es si converge o no. Fíjense que el mallado es bastante burdo. Fíjense que lo que les comentaba hoy, no lo agarré de ningún lado porque al ser circular no tengo dónde sujetarlo para dejarlo deformarse libremente. Lo que sí puedo hacer es que esta pieza es simétrica, entonces tengo dos planos de simetría, entonces puedo aprovechar y hacer un cuarto y ahí sí poner más elementos. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan. Pueden hacer un cuarto de la pieza en los dos casos. Es decir, los dos casos tiene más de un plano de simetría. Lo que pasa es que si yo tomo este plano 45 y este plano vertical y hago un octavo de la pieza, no tengo, en el programa no tengo cómo poner las tensiones en este sentido. Pero bueno, hagan un cuarto, es lo mismo. Hagan un cuarto, todos los puntos que van a estar sobre la vertical se van a mover en sentido vertical, pueden moverse solamente en sentido vertical, y los que están en la horizontal pueden moverse solamente en el sentido horizontal. Si quieren hacer un cuarto, si quieren hacer la pieza entera, no hay problema, hagan la pieza entera, pueden hacer esto. Fíjense, vamos a seleccionar, por ahí hacer la pieza entera queda más lindo. Entonces, seleccionan, una vez que ya saben que los valores altos de tensiones están en esta zona, seleccionamos los 4 centros, y ahí venimos a Mesh, vamos a agregarlos. Cada
orificio de estos tenía un radio de 5 milímetros. 5 milímetros, o sea que el radio efectivo tiene que ser mayor de 5. Vamos a ponerle 8 para que abarque un poquito más. En esa zona, fíjense que no me marca los elementos porque estoy tomando puntos ahí sin elementos, pero vamos a ponerle que tengan 0,2 milímetros. Y aplico siempre 0,2. Entonces ahí, fíjense que abarca un poquito más. Ahí voy a hacer el refinamiento. No sé qué pasó. Bueno, dice que no está cerrada. Bien, se ve que no toma los puntos centrales. A ver, agregar uno solo. 8, 0. No. No toma ese punto, no lo toma porque está en un lugar donde no hay malla. Bueno, acá le vamos a bajar a 5 grados y 1,1 podemos hacer esto en caso de que no podamos refinar. Vamos a... Bueno, ahí está bastante bien. Bueno, fíjense que ahora da 3,24. Hoy daba 3,14. Entonces ya está dando algo mejor a este valor que tenía que dar acá. Bueno, ya está dando por acá arriba. A ver qué valor es. Tensión. Von Mises da 2,78. O sea, Von Mises es la combinación de las dos tensiones. Pero bueno, lo que yo tengo que mirar es sigma Z o sigma I. Ahí da 3,24. Las tensiones mínimas están acá. Fíjense que da 3,24 en compresión. Si yo la tensión que apliqué había puesto 100, o sea, la presión es hacia adentro. Si yo pongo menos 100, o sea, hacia afuera,
tiene que dar lo mismo, pero positivo, en tracción. Porque es un problema lineal. En el caso de que esto fuese una membrana, un techo o una chapa delgada, ahí fíjense que ahora da 324 atracción, cuando estoy tirando de esto. Ustedes imagínense que si esto fuese una membrana, una chapa o una membrana, acá lo que está representando es una sección de este perfil, donde no tiene restringido el desplazamiento o la deformación en el eje, en este eje. ¿Ah? En el caso de que esto fuese una chapa o una membrana que ustedes quieran analizar, lo único que tienen que hacer es cambiar el tipo de elemento y poner acá problema plano de tensiones. Entonces, en este caso, estarían viéndolo como si fuese una chapa, y ahora fíjense que va a cambiar. No cambia, cambia muy poco, 322 con 324, pero lo que más cambia son von Mises, porque en este caso no tengo tensiones en el sentido transversal, porque es problema plano de tensiones, en el otro sí, porque es problema plano de deformación. Bueno, entonces les dejo, a ver si podemos cambiar, vamos a cambiar este gráfico por este otro. Ah. Claro, con razón. Bueno, está página 330 si quieren verlo mejor para hacer este otro. Fíjense que cuando hagan con este, tienen que usar la curva, esta que está acá. O sea, RI sobre R0, que es 0,25, es el mismo para los dos. RI y R0. Esta curva la van a utilizar para este que está acá. Y esta curva para este que está acá. Fíjense que cuando le pongan 6 orificios, la tensión va a bajar de este valor a este valor. Les tiene que dar 3,17, baja muy poquito, pero lo que va, con 4 orificios da un valor por acá, con 6 orificios da un valor por acá. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna consulta? Ah, el día de entrega. Vamos a ver. Uy. ¿Por qué no me muestra? Profesor, una pregunta. Sí. Al menos lo del último punto, ¿eso lo dibujamos directamente en el programa o lo dibujamos en CAD y después lo importamos? Como ustedes quieran. Si quieren hacerlo en el programa, yo les recomiendo que hagan un cuarto de la figura. Lo pueden hacer en el programa, tanto en el programa como en CAD. Yo acá les mostré cómo lo hacía en CAD, que cuando yo importo el dibujo me queda en 3D, lo muevo activando el sketch, entonces ya me lo copia en 2D, pero ustedes directamente pueden hacerlo en el programa. A ver si podemos hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Sigo grabando? Sí. Cuando arranquen, lo primero que tienen que hacer es pararse sobre el plano IZ.
Bueno, el de atrás. Ahí, es el right. Vienen al plano IZ, lo primero que hacen es activar el sketch. Doble clic y activan el sketch. Entonces, vienen a círculo, vamos a hacer el círculo, elegimos la segunda opción, centro y radio. El centro, vamos a ponerlo en milímetros. Ahí les queda todo amarillo porque está la grilla en milímetros, pero bueno. El centro va a estar en el 000, entonces ahí apretan Enter, y después un punto del círculo en el plano IZ. Entonces puede ser el 0 de X, a ver cuánto tenía esto, de radio, 50. 50 milímetros de Y y 0 de Z. Apretan Enter. ¿Qué pasó? Creo que apreté algo. Primero, el centro. Un punto que defina 50. Y seleccione un punto que defina el plano, 50 de Z. No sé por qué me pregunta eso, porque ya estoy. Ahí está. Ahí lo que hice, seleccioné el centro, un punto de la circunferencia acá y un punto de la circunferencia arriba. Voy a View, en Close, y ahí tendría que acercarse así. Bien. Elegí el centro, un punto de la circunferencia, y me pedía otro punto más que definiera el plano donde estaba ubicado el círculo. Porque si defino este punto y este otro, cualquier plano que pase por estos dos puntos, ahí puedo hacer un círculo. Entonces necesitaba definir el de arriba. Bueno, ahí ya definí el círculo mayor. Vamos a hacer el más chico, que el radio es de 12,5. Centro 12,5. Y ahí está. Y ahora voy a poner este que está acá. Bueno, acá ya está medio complicado porque fíjense que con coordenadas tengo que poner este que está acá y este que está acá lo tengo que poner con coordenadas. O sea, no lo puedo poner en una línea 60 grados. Si quieren... Claro, por eso preguntaba. No, yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer una cosa. Les voy a dejar los perfiles ya dibujados. Después ustedes, si quieren, los parten con las herramientas del programa. Pueden partir en un cuarto, pero les voy a dejar, vamos a borrar la instrucción esta. Y este que dice acá es el de 2. No me acuerdo cómo era. No, entonces una cosa. Vamos a eliminar. Fíjense que si yo lo hago en el IZ,
capaz que ya se los toma. $50 al radio. Por ahí les quedó, ahora se los copio. ¿Los manda por mail eso? ¿Ustedes tienen acceso a las carpetas estas? Me parece que no. Yo las descargué de Drive en su momento y tengo lo que descargué al principio. Pero si volvés al primer mail, bueno, yo se los mando por correo. Lo iba a pegar acá, pero se los mando por correo. A ver, ahora pruebo si no. Sí, si ustedes entran al link que yo les mandé en el primer mail, tienen que tener acceso porque yo lo dejé. Les voy a agregar una carpeta acá que sea 2 y las voy a copiar ahí. Ejercicio 3 y 3B son los dos perfiles. Se los voy a tirar por acá por las dudas. Porque esta no sé si la va a compartir. Bueno, cualquier cosa me escriben. La fecha de entrega de esto hoy es el 11 de noviembre vamos a hacerlo. O sea, tienen la clase que viene para hacer alguna consulta y el 11 entregan este práctico.